y lo arreglaré, ¿vale? Creo que por ahora se nos ve bien porque tengo yo abierta aquí la retransmisión y no veo que haya problema. Bueno, hoy vamos a comentar Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, ¿vale? Y va a conducir la, la charla Paula de la Hoz, que es la persona que está arriba en el centro, en mi Jitsi, que es el que estáis viendo. Y ella misma ha elegido el libro, ella lo va a presentar la obra, aunque bueno, es más o menos es una obra de sobra conocida, ¿no? El que no ha leído el libro ha visto la peli, el que no ha visto la peli ha oído hablar o leído algún cómic, que por lo que hemos estado viendo en Twitter estos días, César, que es la persona de arriba a la izquierda, conoce en profundidad toda la producción audiovisual y literaria que hay en torno a esta novela, que es una novela de culto realmente, y seguro que nos puede comentar un montón de cosas al respecto. Ya sabéis que vamos a enfocarlo, como siempre, de un poco desde el punto de vista de la especulación literaria y lingüística, ¿no? Desde las posibilidades que abre la literatura para pensar otros mundos, que también son otras formas de expresión y de escritura. Aclarar bueno, que esto será un poco así. O sea, aunque las personas que más o menos llevamos esto somos tres, vamos a invitar a gente porque nos parece que enriquece la charla. O sea, no siempre vamos a ser nosotros los que presentemos. Y voy a pasar a presentar a las participantes. Empiezo por abajo a la derecha, que está Tiffany Martínez. Que ya participó en la charla sobre los desposeídos de Úrsula K. Le Guin, que fue el primer episodio que no podéis ver porque por los problemas técnicos no lo tenemos grabado y no lo pudimos subir a ninguna plataforma. Tiffany Martínez Sánchez está doctorando en literatura en estudios latinoamericanos ahora mismo, en narrativas de la crisis, y bueno, es filóloga hispánica por la Universidad de Granada y máster en estudios latinoamericanos. A su izquierda, bueno, hoy hay mayoría de Andalucía Oriental, claramente. A su izquierda ahí es la segunda franja, la franja almeriense, con el jersey rojo Elena Maravillas, licenciada o sea, graduada en literaturas comparadas y teoría de la literatura también por la Universidad de Granada, y ahora mismo lleva Ediciones Paralelo. Y que bueno, si no la conocéis, pues investigadla. Arriba a la derecha tenemos a Álvaro Lorite, a la rata de Montigueldo, que bueno, es compañero de aventuras literarias desde hace 2 años, participa en Bárbaro, muy interesante también, dirige el programa Post Apocalipsis Now en Radio Vallecas, que está en proceso de mudanza y que también os recomiendo escuchar, y que bueno, tiene mucha relación porque hasta ahora los dos libros que hemos tratado, el primero es una utopía ambigua y este es, bueno, se puede considerar una distopía, ¿no? Aunque lo vamos a debatir. Arriba en el centro está Paula de la Hoz. Por cierto, voy a decir vuestros twitters. Bueno, ahora los pongo por el chat para que sea más fácil. Paula de la Hoz, que es experta en ciberseguridad, también escritora de ciencia ficción. Bueno, yo por lo menos he leído algún relato suyo. Y es quien va, como ya he dicho, es quien va a dirigir la charla. Y arriba a la izquierda del todo está César de la Hoz, padre de Paula, como deduciréis por el apellido. Y voy a dejar que lo presente Paula antes de empezar. O sea que ahora ya están hechas las presentaciones. Te doy pie, Paula. Yo voy a estar todo el rato, lo aclaro de nuevo para la gente de Twitch y también para vosotras, si hay algún problema técnico, yo voy a estar todo el rato, voy a apagar la cámara y el micro para no consumir ancho de banda, pero voy a estar todo el rato aquí viéndoos, escuchándoos y estando atento al chat por si alguien dice algo, recopilando las preguntas, por si al final hay preguntas para que se puedan lanzar. La idea es acabar a las 7:30. Se puede extender un poco, a lo mejor hasta las 8 menos cuarto, pero si vosotros y vosotras y vosotros acabáis a las 7:15, sería genial para dar paso a preguntas. Pero bueno, yo os voy diciendo si hay preguntas, si no, ¿no? Para que vayamos, para que Paula vaya controlando los tiempos. Y nada, sin más dilación, te doy paso, Paula, y muchísimas gracias. Muchas gracias, Munir. Bueno, pues quiero empezar primero presentando a mi padre, que es el último que ha dejado Munir aquí pendiente.
Cuando estaba intentando darle una descripción antes por Telegram a él, pues he dicho que mi padre tiene la mitad del salón nuestro de nuestra casa lleno de libros de ciencia ficción, son todos suyos. Y bueno, el hecho de que esté aquí ahora mismo también es gracias o culpa suya, porque una vez me dijo nunca te negaré un libro y lo ha cumplido hasta la fecha, así que la otra media casa nuestra y la casa que tengo yo ahora sola en Madrid, también hay libros por todas partes. Estudió psicología y ahora mismo pues está en Granada y hace un montón de fotos y escribe sobre la historia de Granada, y de hecho ha cursado un pequeño cursito sobre cómo hacer guías en la Alhambra, o sea que es un apasionado y fotógrafo en Granada. Así que quería traerlo hoy precisamente por eso que decía de que es culpa suya, gracias a él, que ahora me apasiona la ciencia ficción. Y de hecho el volumen que tengo aquí de Fahrenheit 451 para poder utilizarlo durante las charlas es suyo en realidad, es prestado suyo. Y bueno, pues sin más, me gustaría, si queréis, que pase precisamente a la presentación de este libro tan interesante y uno de mis favoritos dentro de ciencia ficción, que por eso lo he elegido. Fahrenheit 451 es una obra de ciencia ficción que escribió Ray Bradbury, que bueno, es un autor que ha escrito bastantes obras y es bastante famoso porque, bueno, entre otras cosas, se le reconoce que eh, ha visto, por así decirlo, muchas cosas de las que están sucediendo ahora en nuestro presente, o al menos las intuyó en su momento. El título de este libro es muy llamativo porque es la temperatura a la que arde el papel, que es uno de los temas principales del libro. El protagonista es un bombero, pero no un bombero como los que se conocen en la actualidad, sino que los bomberos de esta historia, en un futuro quiero llamar distópico, se dedican a quemar libros y en general intentar eliminar y erradicar el origen de estos libros. Entonces es por eso el nombre de este libro. Es una novela interesante que trata muchos temas, habla sobre la felicidad, habla sobre la censura, habla sobre el conocimiento, y bueno, pues quería traerlo hoy para que lo pudiéramos comentar y sacar a la luz algunas preguntas que espero saquen algo de jugo de esta novela tan interesante. Así que si queréis, podemos empezar. Me gustaría que participásemos más o menos como quisiéramos. Yo tengo una lista de preguntas que creo que se os han pasado y que queremos comentar. Como decía antes Munir, esta historia, el origen de la historia es un libro, pero también hay un cómic, hay una película y hay un montón de representaciones sobre este libro precisamente por el peso que tiene. Entonces, yo he empezado diciendo que considero que Fahrenheit 451 es una distopía, un poco también en contraposición a lo que estuvimos viendo en el número pasado de este programa. Entonces, mi primera pregunta aquí es ¿por qué Fahrenheit 451 es una distopía? El protagonista expresa pues, determinados sentimientos a lo largo del libro sobre precisamente los libros, sobre el conocimiento. Se encuentra con personajes que también tienen una opinión muy firme sobre esto que se está haciendo sobre los libros y la tristeza que genera, los problemas que generan en la sociedad, ¿no? Pero me gustaría que lo hablásemos un poco. ¿Por qué es una distopía? ¿Qué es lo que convierte en una distopía esta historia de Fahrenheit 451? Entonces, bueno, no tenía pensado decir personas en concreto, así que si me decís, a lo mejor con la manita de Jitsi o lo que sea, o como queráis organizaros, pues ¿a quién le gustaría empezar contestando? ¿Ali? ¿Papá? Venga, empiezo yo. Bueno, en realidad, bueno, buenas tardes a todos. Cuando se planteaba el tema del libro este, sobre todo, yo pensaba a la hora de clasificarlo, siempre se clasifica como una distopía
y creo que es por el hecho de que como otras novelas que también se consideran así, que son prototipos, como por ejemplo 1984, creo que es porque plantea un futuro cercano muy pesimista en el que, como diría, el mundo se ha transformado, sigue un poco la línea del presente y precisamente por esa línea que está siguiendo en el presente se ha transformado en un mundo pues solitario donde la gente no se preocupa por los demás y donde en principio aparentemente la gente no es feliz. Que en este caso hay una diferencia con 1984, pues bueno, eso lo podemos ver un poco más adelante. Creo que es así. Bien, y... Vale, pues Lorite. Pues nada, yo por añadir un poco a lo que venía diciendo César, creo que también hay otra parte importante al desposeer a una sociedad de los libros o del material textual escrito, y es la que me ha llamado mucho la atención la falta de memoria de los personajes, ¿no? O sea, aparecen todos desprovistos de memoria. Ya no estamos hablando de una memoria histórica o de recordar los hechos del pasado, que está claro que hay varias situaciones en las que no lo recuerdan, sino que los personajes ni siquiera recuerdan hechos pasados de su vida muy bien. El protagonista, creo que hay un momento que no se acuerda de cómo conoció a su mujer y tiene como recuerdos confusos, y creo que ahí Bradbury sí que hace un poco un juego con esto de que al no tener ese soporte de escritura, pues plantea, ¿no?, que esto puede conllevar una pérdida de la memoria, o sea, del entrenamiento de la memoria, ¿no?, por así decirlo. Aunque también he de decir que para mí el libro ha sido un viaje, porque he conseguido sacar de una biblioteca la edición del 67 y la traducción es una locura. Y había partes que no entendía muy bien, si no entendía porque estaban traduciendo literalmente el inglés o porque Bradbury estaba buscando un poco estas conversaciones confusas, ¿no? Pero bueno, aún así me ha molado como experiencia también ese viaje al pasado a la vez que leo una distopía sobre el futuro. De hecho, mi edición también creo que es la misma, porque es del 67 también, y entiendo lo que quieres decir. Creo que pasa con un montón de libros de ciencia ficción, que Sí, de estos antiguos que tienen una traducción prácticamente literal y es curioso, sí. Con Ray sí. Bradbury en concreto me ha pasado mucho. Sí, yo creo que pasa mucho con los libros que la academia tradicionalmente los consideraba como literatura menor o de género, ¿no?, un poco más, y que igual pues, pues no sé si se les prestaba menos atención a las traducciones, pero sí, llama la atención. Me sale aquí que Fellow Jitsi quiere hablar, pero no sé quién es Fellow Jitsi. Ah, vale, genial. Vale, aclaro, Stephanie. Genial, pues sí. No se te oye, Tiff, estás Sí, muteada. no sé, te está escuchando. Sí. ¿Ahora sí? Ahora. Vale, perdón. Realmente, básicamente, quería hablar de Munir sobre esto que estoy hablando de las traducciones, porque Munir solo ha leído en inglés. Entonces, bueno, yo mi traducción es descargada de internet como una buena pirata y persona pobre, así que en la mía está todo completamente bien ordenadito y todo bien, salvo errores ortotipográficos, pero Munir sí que cuando empezó a leer solo me dijo que bueno, que en inglés tenía, o sea, que creo que no es de la traducción directamente lo que había encontrado, que creo que es realmente lo que Bradbury quería expresar, vamos, que lo diga Munir porque me parecía algo interesante. Sí, de hecho, me acaba de decir que quería hablar, así que... Sí, no, yo no pensaba participar en el debate, pero bueno, por alusiones. Evidentemente me he leído el libro para hoy. Yo había visto la peli, pero no me había leído el libro. Y es verdad que hay un juego muy interesante, no sé si os lo habréis leído en la edición original alguna, o si alguna de las traducciones, bueno, pues entonces, si alguna de las traducciones respeta esto, pero es verdad que, por ejemplo, cuando habla, ¿cómo es la niña? Bueno, la chica con la que... ¿Aris? Clarice, cuando habla Clarice, por ejemplo, el lenguaje es mucho más poético y en general cuando habla con gente como atrapada dentro de la lógica de este sistema que se plantea en la novela, el lenguaje es súper tajante y súper directo. Por ejemplo, cuando están hablando su mujer, la mujer del protagonista de Montag, Millie,
con otras 2 vecinas que han ido a verla para ver un programa o algo así, la conversación es súper, súper seca. O sea, parece que el lenguaje se ha reducido a su mínima expresión con un montón de repeticiones. Y de hecho a mí al principio me costó un poco porque yo evidentemente de inglés pues soy capaz de leer en inglés, pero cuando es ese lenguaje tan poético me cuesta más y me asusté y dije, bueno, a lo mejor me lo tengo que leer en castellano, pero luego efectivamente el resto de la novela se deja leer bastante bien. Cuando es la voz neutra, ¿no? O sea, sí, se deja leer fácil, pero sobre todo cuando hablan personajes que están dentro de esta lógica de la distopía, es un lenguaje absolutamente reducido a la mínima expresión, que eso me gustó mucho, porque claro, en un mundo en el que no hay libros, tiene que pasar algo lingüísticamente, ¿no? Sí, es un juego curioso el utilizar la propia personalidad y la forma y la cultura de los personajes como para expresar ese daño que se ha hecho en la sociedad. Dime, habla, papá. Ahora, a lo que creo que se refería ahorita al principio, era porque yo creo que una de las consecuencias de la falta de lectura, eso por una parte, es que la gente pierda memoria, como tú decías, pero yo creo que también es un cierto pasotismo, desinterés por los demás y por las cosas que le rodean. Yo creo que ese es el fondo de que la gente no se acuerde o no se preocupe de nada. Va un poco eh, al día, a lo que hay, a ver la televisión, a hacer cosas casi de forma automática y a no pensar demasiado. Por eso tal vez no se acuerdan de lo que han hecho de forma reciente. A mí me gustaría intervenir antes de seguir, aunque sé que estoy como presentando mediando, pero tengo aquí también una duda que lanzar y es, porque la primera vez que lo leí, lo he leído varias veces, pero la primera vez que lo leí pensé que simplemente no querían, o sea, que lo estaban bloqueando. Por ejemplo, hay un momento en el que la mujer de Montag no sé si intenta suicidarse o cualquier cosa, casi muere por sobredosis de pastillas y se la tiene que llevar, la operan y eso. Y a la mañana siguiente como que no se acuerda, de hecho se lo dice el protagonista y ella es como, no, porque iba a hacer esa tontería tal, y se va directamente a ver el programa que le gustaba en la pared, que tiene una pared que es como de televisión, ¿no? Entonces entendí como que no quería hablar de ello o simplemente no quería pensar, pero ahora me surge esa duda. ¿Vosotros creéis entonces que los personajes han olvidado cosas o simplemente no quieren pensar en ellas, lo bloquean? Es una duda que me ha surgido en relecturas, porque no lo entendí así la primera vez y después he ido pensando en eso. Y no estoy segura exactamente, quizá no se pueda saber, ¿no? Pero creo que también puede influir esto mismo de lo que habéis estado hablando, de una sociedad en donde se pierde contenido, se pierde forma de poder expresarse y en general historias ajenas con el hecho de no querer pensar mucho más allá de lo que ven tus ojos. Pero no estoy segura de si es una opción o no. Entonces, bueno, lo dejo ahí porque me convence que vaya más con la historia lo que decís, pero creo que también podría plantearse de ese modo. Si no queréis añadir nada más, alguno, podemos seguir a la siguiente, ¿os parece? ¿Sí? Bueno, hablando precisamente de Clarice, la chica esta de 17 años, que era su vecina, que se presenta como que tiene 17 años y está loca, porque su familia se lo dice así. Prácticamente se encuentran al principio del libro, pues el protagonista la acompaña a su casa y hablan, como decís, de una forma mucho más poética y mucho más enrevesada, por así decirlo, que con el resto de personajes. Y cuando termina de llevarla a su casa y se están despidiendo, ella le pregunta, como forma de despedida, al protagonista si es feliz. Preguntar es feliz. Y el protagonista no sabe muy bien qué responder. Entonces mi pregunta aquí ¿es más feliz la gente que más sabe o los ignorantes son más felices? ¿Pueden ser más felices los ignorantes?
Y de hecho a mí me gustaría también pensar en qué momento del libro se puede considerar que Montag es más feliz, independientemente del resultado del libro. Si al principio, que además el libro empieza de una forma muy contundente, ¿no? Que es como era un placer quemar, es las palabras que se esperan de un bombero de esta distopía, y acaban completamente distintas. Entonces, ¿en qué momento es más feliz? Y eso, en la gente, si es más feliz la gente que sabe o la gente ignorante dentro de la novela y en la realidad. Elena, por favor. Yo me pregunto cómo vamos a contestar esta pregunta porque no sé muy bien si yo soy de los que saben o de los que no saben. Y creo que esta pregunta presupone que nosotras estamos del lado de las que sabemos y que hay alguien que no sabe. Y la verdad es que todo el rato os escucho hablar y siento que tengo una visión súper discordante de la novela, que poco a poco igual voy sacando, e igual no, porque no estoy muy segura. Pero me parece muy curioso que plantee esto porque todo el rato se plantea tanto, o sea, pienso el trasfondo de la novela y cómo la estamos enfocando en la lectura y la literatura como fuente de sabiduría, y de hecho creo que él mismo plantea este debate dentro del libro cuando plantea que los libros empezaron a quemarse porque la minoría estaban ofendidas. Entonces, como la inteligencia realmente, que no sé muy bien a qué nos estamos refiriendo, cuando hoy en día, si juntáramos todos los libros que se han publicado, incluida la autoedición, no podríamos, y nos los leyéramos, no podríamos, creo, decir que somos más inteligentes, creo. No sé, yo siempre aportando la duda. ¿Tengo que bajar la mano? ¿La tengo subida? No sale como que es que a veces se raya el programa. Vale. Decir solo que en el momento en que hablas se baja la mano, ¿vale? O sea que lo que puede ser es que se te baje sin querer, pero si has hablado no hace falta que la bajes. Adelante, por favor. No se te escucha, estás en mute. Ahora, disculpad. Respecto a lo que decía Elena, a ver, volviendo a la biografía del autor, cuando dices que el conocimiento, el autor no tenía una formación académica oficial. El autor se define a sí mismo como un amante de las bibliotecas. Desde que era muy pequeñito, él dice que era un niño raro y que se metía en las bibliotecas y estaba horas y horas en ellas. Entonces, para él, el conocimiento es leer muchos libros. No es una formación académica como tal, ni una cuestión más filosófica, sino leer muchos libros. Por eso, yo creo que toda la novela va un poco también enfocado hacia lo que es su vida. Y luego, lo que tú decías, también la época en la que se escribió la novela, por el tema este famoso del macartismo, lo de la famosa caza de brujas, influyó a la hora de pensar en lo que es la restricción del acceso a la cultura, eh, mm, en fin, una serie de circunstancias que tuvo el autor personalmente que dieron lugar a eso. Eh, el planteamiento, lo que decía Paula respecto al tema de la felicidad, yo creo que es más que nada por el hecho de que efectivamente la novela, el protagonista parece más feliz al principio, que no, aparentemente que no conoce, que no sabe, que cuando tiene acceso, tiene posibilidad a poder leer. Supongo que se refería a eso Paula cuando planteaba el tema. Yo creo que en la novela el protagonista, Montag, es el único realmente que evoluciona. El resto de los personajes se mantienen igual. Entonces, la duda está en eso, en saber si lo que se plantea es si toda la novela va conducida a que quemar libros es malo, como es evidente, pero si eso realmente produce la felicidad. O sea, si el conocimiento produce la felicidad. No sé si habéis visto las encuestas que hay sobre felicidad
pero yo siempre he planteado cómo sabe uno realmente a la hora de contestar ese tipo de encuestas, realmente qué es la felicidad. Si puntualmente en el día que se lo preguntan está y a lo mejor un día tiene más que decir. Es complicado, un tema muy, muy difícil, ¿no? Creo. No sé qué opináis de eso. Aquí creo que Lorite quería decir algo. No sé si Munir había levantado antes la mano, pero igual me Sí. cuelo. Es que lo Yo había visto. quería comentar una cosita nada más, porque primero porque lo hemos hablado antes en privado, que Tiffany nos ha dicho que al principio de la reunión se tendría que ir a hacer una cosa 5 o 10 minutos, ¿vale? Así que ahora vendrá. Y bueno, voy a coger el testigo mientras no está. Yo sobre la felicidad no voy a pronunciarme porque me parece un tema complejísimo, como bien ha dicho César. Pero sobre lo que ha dicho Elena, sí quería decir una cosa que me parece una reflexión muy interesante y además yo iba con miedo de la novela porque es muy fácil. O sea, primero, bueno, la novela es una novela de su tiempo, ¿no? Pero la estamos discutiendo ahora, o sea, la estamos discutiendo ahora como sujetos de nuestro tiempo. Eh, y es verdad que escribió una novela donde una un iletramiento, por decirlo de alguna manera, de la sociedad, o sea, la incapacidad de producir, no de no alfabetizar, porque sí saben leer, se entiende, pero sí de producir libros, conlleva una forma de dictadura, ¿no? Ese juego entre libro y libre que se suele hacer, ¿no? Que es problemático, porque puede ser muy elitista, ¿eh? Eh, Me pasaba que iba con ese miedo de lo que ha planteado Elena, si la he entendido bien, que a lo mejor no tenía nada que ver con lo que has dicho, pero que además puede llevar, por ejemplo, a considerar que las sociedades no letradas de nuestra actualidad, o sea, son de alguna manera problemáticas inferiores a la letrada nuestra, porque nosotros sí tenemos libros. Sin embargo, si bien el libro es hijo de su tiempo, evidentemente, como cualquier libro, creo que plantea muchas veces la duda. Además, el tema de la desaparición de los libros en el libro va unida a, a un montón de medidas de una especie de estado fascista que se proclama, ¿no? A un montón de medidas que no son solo la destrucción de los libros. Habría que plantearse si solo con la destrucción de los libros conllevaría todo eso. Pero desde luego sí parece que los libros son algún tipo de dispositivo que es capaz de. Pero ¿sabes lo que pasa? Que yo me lo esperaba más como que iban a decir, porque yo había visto la peli, también por lo que me acordaba, parecía más que iba a decir como que restan capacidad crítica al individuo, y me parece que no dice tanto eso. Dice que sin libros, o sea, que los libros hacen dudar y por lo tanto lo que restan es eficiencia al individuo que trabaja dentro de una sociedad, porque realmente podría haber una sociedad sin libros de individuos perfectamente críticos o no, o bueno, de hecho, por ejemplo, no hay más que ir a ver las revueltas históricas que muchas se han producido desde sociedades no letradas o donde los libros no tenían una importancia capital, ¿no? Y la capacidad de organización ha sido mayor que la nuestra. O sea que hasta cierto punto eso creo que lo salva el libro. Creo, no lo sé. Ni siquiera sé si van por ahí los tiros, ¿eh? Pero bueno, simplemente era comentar eso. Pues yo iba un poco por ahí también, o sea, al hilo de lo que plantea Elena, que me parece muy interesante, o sea, aprovechar los temas que plantea la novela, pues para pensar un poco, ¿no?, qué lugar ocupan los libros en la sociedad. Yo, por ejemplo, el otro día, o sea, me vi en las noticias y justo estaba con la lectura del libro y me hizo clic en la cabeza que un periodista que es tertuliano en la televisión y tal, pues para desacreditar a los chavales y las chavalas que han estado en las calles pues haciendo barricadas y demás y asaltando, decía, es gente que no ha leído un libro nunca, ¿no? Y esto lo usaba como forma de desacreditar y como que en el mainstream sí que es verdad que esto está visto así, o sea, se crea una identidad total, ¿no?, entre desacreditar a una persona y que no haya leído un libro. Cuando, bueno, o sea, yo personalmente en mi experiencia, pues me he encontrado gente muy, muy sabia que es analfabeta, gente mayor, por ejemplo, ¿no?, que no ha tenido acceso a la lectura, y hablo desde mi experiencia personal, claro. Y luego está el tema de, bueno, los libros como cosa sagrada, ¿no?, o como tótem, porque, no sé, aunque sea medio en broma, que a mí quemar un libro de Risto Mejide, pues me puede parecer hasta bueno, ¿no? Y, y entonces el tema de vincularlo con la felicidad, o sea, me parece muy difícil, aunque es verdad que el tipo lo plantea así, Bradbury, pero yo lo veo más con el tema de la autosatisfacción y me lo vuelvo a llevar un poco a una conexión con lo que está pasando ahora, ¿no?
yo me he pasado pues 2 noches enteras metiéndome en los tweets y en los chats de Jusapol y de un montón de policías y de cuentas de policía y tal, y me sorprendía muchísimo porque los discursos que me encontraba ahí, ¿no? La autoridad con la que se hablaba y demás, eran muy, muy, muy similares a los discursos que aparecen en boca del jefe de equipo y de Montag cuando está al principio, ¿no? Esa satisfacción de tener la totalidad constreñida en 4 ideas, en esto es A, B y C y ya está, y esto es la totalidad y de aquí no me sacas, ¿no? Y entonces creo que ahí Bradbury lo que intenta, o desde su óptica, es un poco asignar al libro la capacidad de romper esa totalidad, pero luego creo que al final se reconcilia un poco porque finalmente las personas que se han escapado a la sociedad tienen los libros en la cabeza al final, no, o sea, desechan los libros también, y que esa también podría ser una pregunta guapa, ¿no? Si realmente la persona que memoriza el libro se lo memoriza o se lo inventa y se lo cuenta a los demás, ¿no? Y cómo se podría seguir desarrollando así la cultura. Uy, perdón, le da a la mano en vez de a callarme. Quería hablar... ¿Papá? Respecto a lo que decía Munir al principio, realmente, efectivamente, cuando se habla de distopía, creo que lo hemos comentado al principio, respecto a otras 2 novelas que son típicas, estas de 1984 y Un mundo feliz, que seguramente la conocéis. En este caso, en la novela no aparece en ningún momento que sea un estado totalitario. No es una dictadura. Parece que hay una democracia y que hay un bipartidismo y que la gente, si quisiera, podría cambiar el estado de las cosas. Yo creo que lo que quiere plantear, por lo menos lo que a mí me parece, es que realmente ellos quieren que sea así. Es decir, se ha instaurado un sistema que ellos mismos lo defienden, en el que prefieren no pensar, prefieren no leer, prefieren, bueno, tener sus diversiones, tener mucho deporte y no mucho más. No tanto por una dictadura que venga del Estado, bueno, porque es el que, digamos, ejecuta la forma de gobierno, pero parece ser que no es una dictadura, por lo menos lo que aparenta en el libro. Eso sí, puedo hacer una pequeña aclaración que por si la gente se pregunta, bueno, totalmente de acuerdo, César. Solo quería decir que por si la gente se pregunta por qué Lorite está en chats de Jusapol, es que es comisario de la Policía Nacional, ¿vale? Para que se sepa. No me refería a los chats públicos, sí, obviamente. Pero vamos, es que han estado on fire todo el fin de semana. De hecho, en esa línea, por rellenar también un poquito aquí, que me han ido surgiendo cosas según hablabais, a mí me llama mucho la atención las conversaciones precisamente que tiene Montag con su jefe, el jefe de los bomberos, porque si bien se ha comentado que la mayoría de los personajes que hay a lo largo del libro tienen cierta simpleza, que se les reconoce por la simpleza que tienen, salvo Clarice, que es lo que estábamos diciendo antes, no había caído entonces, pero yo creo que es que el jefe de bomberos tampoco tiene esa simpleza. Parece que ha asumido ese papel y habla de ello con 2 o 3 ideas como muy concretas, ¿no? Como lo comentaba Lorite. Pero es verdad que parece que conoce mucho mejor el contexto. Parece como que en lugar de escapar de él, lo está abrazando. De hecho, me daba bastante miedo ese personaje y no sé si ese es el objetivo del autor, yo supongo que sí, ¿no? Pero me daba mucho miedo porque era enfrentarse precisamente a alguien que conoce la situación, no está intentando olvidarla o escapar de ella. De hecho, da por hecho como que conoce cosas del pasado por conversaciones que tiene con Montag y le parece bien. Yo lo representaba como cierta maldad, pero, o sea, no sabría muy bien cómo describirlo, pero da cierto miedo por ver esa otra contraposición de una persona que sí conoce la situación o entiende el contexto o sabe la peligrosidad del contexto, pero está de acuerdo con ella. No sé si pensáis más o menos lo mismo o pensáis que este personaje tiene otro tipo de personalidad diferente al que le estoy dando yo aquí. Sí, Elena.
Es que esto que decía, al hilo de lo que está pasando estos días, bueno, yo vivo en Barcelona, no sé de dónde vivís vosotros, pero en varias ciudades se está liando fuerte. Y estos días anteriores me encontré en la situación de estar en el trabajo y escuchar comentarios muy desagradables refiriéndose a los jóvenes tocapelotas que tienen ganas de quemar contenedores, ¿no? Yo creo que todo el mundo ha escuchado comentarios de esto últimamente y vaya, no tenemos nada más que mirar los periódicos y yo no veo las noticias, pero supongo que irán por ahí. Y entonces me sirve como para reflexionar sobre también cómo construimos el mal o lo otro para nosotros desde una perspectiva que parece que compartimos, ¿no? Y que en el texto también está bastante clara, ¿no? Como que está mal. Y sin embargo hay personas que lo saben y con plena conciencia lo mantienen, ¿no? Y este personaje del que hablas, pues me recuerda mucho como a esa voz que existe en la sociedad y en todos los entornos, de la cual tendemos a separarnos, y yo creo que el texto también es a lo que nos lleva como a sentir eso, a construir una otredad, y me planteo como una pregunta, ¿cómo podemos acercarnos a esa otredad nuestra desde un punto que no sea no sé, como bueno, justamente la separación, ¿no? Porque creo que es muy fácil leerlo como el malo y de hecho en todos los, no sé, en todas las páginas de análisis de Fahrenheit, ¿no? Leyendo estos días a ver qué opina la gente, está claramente situado como el malo. Entonces, no lo sé, me planteo como otras miradas posibles sobre ese personaje, ¿sabes? Ya me callo, Munir. Munir, por favor. Estaba César antes. Ah, no lo he visto, pues adelante. A ver, si en la novela lo que creo que queda un poco confuso, como decía, el papel del jefe de bomberos. De hecho, en las discusiones que tiene con Montag, lo que hace es que cita muchos libros. O sea, la impresión que da de siempre es que él sí ha leído un montón de cosas. O sea, conoce un montón los libros que dice que deben de quemarse y que efectivamente tiene esa maldad porque es el que lo ejecuta todo, pero al mismo tiempo, fijaos el final que tiene. Realmente él quiere morir, prácticamente se suicida porque cuando, no sé si recordáis la escena en el que Montas tiene en la mano el lanzallamas lo incita para que lo mate. Es decir, hay, parece, todo esto por supuesto son interpretaciones, pero parece que es una persona que ha leído, que conoce los libros, que también se ha metido en el papel de tener que destruirlo, pero que no está de acuerdo y que quiere morir. No sé si aparece exactamente por eso, pero desde el principio aparece como tal, como una persona muy, ¿cómo diría yo? Muy culta en el sentido de que ha leído todos esos libros, pero al mismo tiempo que quiere morir. Entonces es un personaje también curioso. Munir. Sí, voy a decir antes que nada, estaba hablando con Tiff que se tiene que ir porque le ha surgido un problema personal, ¿vale? Así que me quedo yo haciendo de Tiff, ¿vale? Lo siento porque salís perdiendo. Bien de ti, no me decepciones, deja mi nombre a la altura. Y muchas gracias a todos, lo siento de verdad, os veré igualmente en el vídeo, ¿vale? Suerte. Chao. Sí, sobre este personaje yo iba a comentar, llama la atención lo que ha dicho Elena, ¿no? Porque es verdad que parece que, aunque, y lo ha dicho César, ¿no? Lo que yo voy a decir, que es que él decide morir al final, es decir, él que es como un malo muy raro, ¿verdad? A mí me parece un malo muy raro, porque es como que cuesta incluso verle la maldad, porque parece como una especie de... A mí me parece que también es una construcción de personaje muy masculina, que esto supongo que lo hablaremos luego por las preguntas, así que no voy a entrar ahora, pero parece como el único que está a la altura, ¿no? El único antihéroe que
que está a la altura intelectual, ¿no? del lector y que el lector se puede enfrentar al lector diciéndole, es que yo quiero quemar los libros porque sé lo que son los libros, los conozco muy bien, me he aprendido fragmentos de memoria y entonces eso de alguna forma me legitima, ¿no? Aún así entiendo que decir que él se suicida y que, bueno, que tiene sentimientos no es a lo que se refería Elena cuando decía de construir al otro de otra manera, ¿no? Pero sí que es un procedimiento muy curioso, es un procedimiento muy curioso. ¿Por qué? Porque la respuesta a cómo construir al otro de otra manera tampoco se la podemos exigir a Bradbury cuando yo por lo menos no la tengo. Pero sí, la pregunta sí que es muy, muy buena. Pero sí, nada, eso era lo que quería decir. Yo, vale. Sobre el tema de que se suicida, yo cuando lo he leído, yo no me he leído ningún estudio crítico, tampoco había leído nada. Bueno, de Bradbury creo que sí, las Crónicas Marcianas las leí hace tiempo y tal. Y no sé si había un consenso sobre esto, pero yo lo interpreté como que Montag se inventa que el otro quería suicidarse para quitarse las culpas de encima un poco en esta lógica, porque era o sea, es el mismo Montag el que se dice a sí mismo que el otro quería suicidarse cuando ya se lo ha cargado. Al poco tiempo, además, ¿no? Y es como, ya está como en una huida hacia adelante y que además, otra vez, es que yo no sé por qué Bradbury ha elegido a los bomberos en vez de a la policía, porque yo es que estoy viendo todo el rato policías en la, y de hecho, Bradbury dice en un textito que él escribió este cuento después de un encuentro con un policía en el cual le paró por pasear y se puso a interrogarle en plan de qué estás haciendo, no estoy haciendo nada, ¿no? ¿Y por qué paseas? ¿Y qué estás haciendo aquí? ¿No? Esto que pues a algunas nos ha pasado alguna vez. Y eso, y otra vez me recordaba un poco a este retorcimiento de las cosas, ¿no? Entonces yo ahí sí que creo que bueno, o por lo menos Bradbury igual creaba esa posibilidad de hacer que sea el propio Montag el que se inventa que el otro se quería suicidar para quedarse tranquilo. A ver, yo es que creo, es posible porque no, él nunca lo dice, pero la impresión que yo tengo al leerlo, al releerlo a veces, es que, a ver, tú eres consciente de lo que sabes, pero él cree, realmente parece que cree que la destrucción de todos esos libros va a tener una consecuencia positiva en la sociedad, en lo que se refiere a que esté tranquila y esté, ¿vale? Pero al mismo tiempo no está de acuerdo en el fondo con eso. Entonces tiene esa doble perspectiva. Y respecto al tema que decía de los bomberos, yo creo que es por una contradicción. Yo creo que ha tenido que poner los bomberos la imagen que tenemos nosotros de gente que desprendida que acude, en fin, tipo héroe, a pasar ahora a ser los que, bueno, hacen la parte del malo, ¿no? Pero en el fondo lo que están haciendo es aplicar las leyes de un Estado que parece democrático, que eso es una de las cosas que más chocan. No sé qué opináis de eso. Sí, yo también pensaba en respuesta al otro que el elegir, o sea, el elegir bomberos en lugar de policías o algo así, va por ahí, va por la poesía o el juego de los que antes apagaban, ahora queman, ¿no? Eso era lo que quería un poco añadir, porque realmente tienen un poder similar y un pensamiento similar al realmente, bueno, lo que se comentaba, policías o algún tipo de estado como el que menciona. Muner, dime. No, que de hecho no, es que era solo una pequeña postilla, que de hecho no parece que haya una distinción clara entre policía y bomberos en la novela, ¿no? Cuando lo persiguen al final son los bomberos y la policía, o sea que realmente sí que es la policía, en cierto modo, que los llama bomberos por esta. De hecho, hay un momento que dice, he leído por ahí, no sé, al principio, como que alguien dice, no sé si es Montag, he leído por ahí que hace muchos años los bomberos se dedicaban a apagar fuegos en vez de a encenderlos, ¿lo podéis creer, no? O
Sí, Clarice, en la conversación que tiene con Montag al principio, que le pregunta en plan, ¿es verdad que los bomberos antes apagaban fuegos y tal? Y Montag le dice, ¡ah, qué locura! De hecho, se ríe de ella, en plan, ¿qué cosa dices? Sí, sí. Pero sí, es verdad, parece como que hacen las mismas cosas y persiguen a los fugitivos y esas cosas. También eso me hace que pensar que da la sensación, perdón, y ahora te habla Elena que quería comentar algo, da como la sensación de que las únicas personas que cometen errores son las que tienen algo que ver con libros, porque en el libro me da la sensación de que solo se ve como que persiguen o tienen algún tipo de problema criminal las personas que tienen libros y van a quemarlo o algo así. No sé si es porque se esconde que se utiliza eso como justificación y se persigue a otro tipo de gente también. Pero acabo de caer en eso, en plan, que todas las persecuciones y cualquier cosa que se relacione con lo criminal tiene que ver con los libros en la novela. Lo dejo ahora en el aire, si queréis lo comentamos, que creo que Elena quería decir algo. No, era un apunte tonto, la verdad, pero con todo mi respeto a los bomberos también participan en desalojo, que también forman parte de una fuerza del Estado que tiene que responder, ¿no? De alguna forma. No sé si os acordáis del follón aquel que hubo, no sé si fue por 2011, con el 15M, los bomberos que dijeron que no iban a participar en desalojo y todas las cuestiones legales que les supuso una alta movida. Me refiero que no es tan diferente, ¿no? Sí, lo único es que los bomberos son la única fuerza del Estado que pueden negarse a sus superiores. Es decir, que pueden hacer lo que has comentado tú. De hecho, se vio también, creo que fue en Barcelona, que hubo una redada y los bomberos hicieron un cordón entre la policía y las personas. O sea, que son los únicos que pueden decir eso. La policía, la Guardia Civil y tal no pueden, sin decirles, pues vete, ¿no? Creo que es la única así diferencia. Lo digo como apunte porque yo conocí a un bombero y lo decía como muy orgulloso. En plan, yo puedo decir que. Entonces, por eso. Pero vaya, al final es lo que tú dices. Se mezclan un poco las responsabilidades, si se puede llamar, de este tipo de cosas. Sí. ¿Alguien más quería comentar algo de esto o comentar algo de lo que he mencionado? Que alguien me corrija si me equivoco, que yo creo que no se ve ningún otro crimen que no sea este. No caigo, ¿no? Yo, si No. queréis, han hecho un comentario en el Twitch, si queréis lo reproduzco. Dice que Licuspis dice que no termina de ver que lo de que quizá la gente esté de acuerdo con el sistema político y que no quieran pensar, ¿no? Dice que no lo llega a ver del todo porque a los bomberos se les permite cierto margen de error. En un momento el jefe de bomberos, Beatty, ¿no? Algo así, no sé cómo se pronunciará eso, Beatty, dice que todos los bomberos pasan por un periodo de cuestionamiento, pero que les dan unas horas para arrepentirse. Es decir, que son la estructura necesaria para mantener todo eso y no pueden perder manos. Y el resto simplemente se queman. Entonces, la cuestión que se ha planteado aquí en el comentario es que hasta dónde realmente es una democracia, como se está diciendo, un Estado de Derecho, ¿no? Es la pregunta. Sí, eso es. Vamos, que más que una pregunta, vamos, lo ha definido la persona como reflexión. Pero sí, o sea, yo no entiendo, Licuspi, si lo puedes aclarar, o sea, la relación entre que la gente, o sea, que no te parece que la gente no esté de acuerdo con el sistema político y que a los bomberos se les permita, o sea, quieres decir que a los bomberos se les permite ese margen de error, eso significa que sí que hay como una tendencia natural a hacerse esos cuestionamientos, pero a los bomberos se les permite recular en ese sentido, el resto de la población directamente no. Por preguntarte, por si lo puedes aclarar por el chat y mientras tanto seguimos con... Aunque bueno, creo que la siguiente pregunta iba por aquí, ¿no? Así que... Sí, mientras se plantea de nuevo este comentario un poco para que podamos hablarlo, de hecho la siguiente pregunta que tenía pensada era el por qué se queman los libros, qué objetivo tiene realmente quemar los libros, que ya se ha mencionado que lo que se dice en la historia
es que para evitar que hubiera revoluciones y demás, porque la gente leía y entonces tenía un pensamiento crítico, que lo hemos discutido antes, ¿no? La analogía que puede existir entre estas cosas. Pero, ¿cuál es el objetivo de mantener eso cuando precisamente además lo que se está diciendo aquí, ¿no? Que se sabe que hay una tendencia natural y además no se le niega todo tipo de distracciones o de conocimiento, pero se supone que tienen también esa pared con la que pueden ver cosas y demás. ¿Y quién es realmente quien quema los libros? O sea, sabemos que los bomberos son los que queman los libros, pero ¿qué representa esa institución? Esas eran las preguntas que al final las hemos estado tanteando un poco ahora, ¿no? Pero de forma más específica. No sé si se ha aclarado mejor el comentario mientras decíamos esto. Sí, nada, claro, efectivamente. Lo que decía era que no se puede hablar de un sistema democrático cuando la disidencia no se permite porque hay directamente una persecución activa contra ella, ¿no? Que tiene que ver con lo que decías tú, Paula, que me ha parecido súper interesante la idea de que las quemas de libros y los encarcelamientos pueden estar en la novela encubriendo algo más, ¿no? Si no nos terminamos de fiar del que Bradbury nos está contando todo, a lo mejor se utilizan también como justificación de algo más, ¿no? En cuyo caso, desde luego, habría que hablar del sistema totalitario, que bueno, que aún así me parece un debate muy interesante. Pero sí, esa es la aclaración de Licuspis. Vale, pues si queréis comentamos un poco esto. Tiene Lorita la mano levantada. Joder, a mí no me avisa el programa. Vale. Tenía la manita. Pues yo es que a raíz de esta pregunta que has hecho, la de por qué se quemaban los libros y un poco de... me molaría retomar lo que ha señalado antes Elena, que a mí me ha llamado muchísimo también la atención cuando el jefe habla de las ofensas a las minorías, ¿no? Porque, bueno, yo no sé cuándo escribió Bradbury originalmente el libro. Yo, o sea, he visto que esta traducción es del 67, pero no sé la fecha exacta del original. En el 66. Habla, Elena. Ponte el micro y dilo que puede interrumpir un momentito, no pasa nada. ¿Qué fecha has dicho? ¿Del 66, Elena? No, creo que es del 50 y pico. Del 50 y pico. 53. 53. No, del 53. Pues eso, ¿no? Como de repente esto me ha recordado mucho, o sea, salvando las distancias, ¿no? Pero al tema este que se ha levantado pues, de cultura de la cancelación, no sé qué, tal, muchas voces de la cultura que se quejan de que ahora ya no se puede hablar porque se ofende a las minorías y tal, ¿no? Sobre todo voces que además son institucionales y tienen, digamos, altavoces por tierra, mar y aire y que no han sufrido prácticamente nada de cancelación de su cuota de medios, ¿no? Que son las que más se quejan de estas cosas muchas veces. Pero bueno, o sea, como no se moja mucho, o sea, aparece como 2-3 veces mencionado Bradbury, pero a mí me ha llamado mucho la atención. He dicho, ostras, tanto eso como la relación que tiene la mujer con las pantallas, sí que he dicho, me están hablando un poco o le he puesto yo la impronta, ¿no? Del momento en el que vivimos ahora. Y la cosa es como que el jefe de bomberos pone, digamos, que como estas ofensas a las minorías, ¿no? Como una de las causas por las que se empezaron a quemar libros. Y bueno, yo creo que es guay plantear el debate desde aquí, ¿no? También para hablar un poco de lo que pasa ahora. Sí, supongo que ya entramos en el gran debate que se habla en el libro, que es el de también de la libertad de expresión y qué supone eso para diferentes tipos de roles, de comunidades y demás. Entonces, o sea, tiene esto bastante peso y da también un poco de miedo que si esto se estaba hablando en los 50 y ahora podamos decir, oye, pues me recuerda un poco a lo que estamos viviendo ahora. Lo que pasa es que precisamente intentando escribir las preguntas y planteando un poco la dirección de esto, me estuve planteando
¿qué supondría, o sea, qué serían, por ejemplo, los libros en la situación actual? Porque como decíamos, los libros significan algo para Ray Bradbury que no tiene por qué ser planteado de forma literal. ¿Y qué suponen, por ejemplo, las pantallas, estas que tú mencionas? Y eso. ¿Querías comentar algo? ¿Querías añadir algo más, Lorita? Me parece que me ha saltado el aviso. No, le he dado sin querer, perdón. Ah, vale, vale. Entonces, podemos sentirnos claramente relacionados de algún modo con la historia, incluso darnos un poco de miedo de decir hacia dónde nos estamos dirigiendo, pero hasta dónde llega, esta pregunta no estaba planteada desde el principio, pero como es algo que tenía en mente y que además más ha salido un poco, pues quería planteároslo. ¿Qué puede ser una analogía de cada uno de esos elementos? Por ejemplo, esta pantalla a la que está mirando la mujer de Montag, que dice que es su familia prácticamente, yo ahí veo redes sociales, pero no estoy muy segura si eso es también lo que planteáis vosotros. Cuando habla de los libros, no veo solo libros, sino la libertad precisamente de acceder al conocimiento, incluso como puede ocurrir en las wikis ahora. Entonces, si podemos hablar un poco de eso, me encantaría porque es algo que yo le he dado muchas vueltas. He visto salir una manita, pero no he visto de quién. Vale, Munir, cuéntame. Yo voy a decir una cosa muy rápida. Nada, que pues, por si lo podéis aclarar, quienes conozcáis mejor el libro, quienes hayáis investigado más, pues sí, a mí lo de la pantalla me llama muchísimo la atención. De hecho, en el libro hay cosas que no se terminan de definir sobre esa sociedad, que también es un recurso bastante típico de la distopía, yo creo que por dos motivos. Primero, porque bueno, siempre pensar lo otro tiene un límite y a veces solo con designarlo ya hemos llegado a ese límite y también por extensión, porque si en una distopía te pones a definir con toda la precisión posible, se convierte en una enciclopedia, en una novela, ¿no? Pero es verdad que esa pantalla yo de primeras pensaba que era la tele, ¿no? Porque además en los 50 era un poco lo que más podía... Es verdad que tú estás hablando de analogías con nuestro presente, ¿eh? Yo estaba pensando en qué pensaría Bradbury más bien, ¿no? Pero claro, es que luego hay una tele. O sea, el tipo este Faber tiene una tele, ¿no? Y me llama mucho la atención. O sea, ¿qué diferencia hay entre la tele y la pantalla? Porque no lo sé, porque se llama The Relatives, ¿no? Que no sé cómo se traduce en castellano, pero es las familias o los parientes o como se llame, ¿no? Y no tengo ni idea de lo que es. O sea, es que no me imagino. Debe ser como una red social, ¿no? En la que se crean grupos de afinidad o lo que sea y se ven programas juntos, pero cada uno es de su casa, como ver la Isla de las Tentaciones comentándolo en Twitter o algo así, ¿no? Claro, yo es que veía una especie de interacción. A mí me daba la sensación de como, bueno, por ponerlo de una forma, no sé si veis como en Netflix hay películas que puedes elegir un poco. Yo veía un poco, no lo describe tal cual, pero cada vez que habla de ello, la forma en la que se relaciona una mujer con estos programas de la tele y la forma en la, bueno, de la tele, de las pantallas esas que tienen, que en realidad son las paredes, y habla realmente, se le ve cómo está sentada hablando con ellos y tal, y a lo mejor no le responde. Igual es como la típica persona que se sienta delante de la tele y dice, no, ¿por qué haces eso? ¿No? A lo mejor no lo sé, pero me daba la sensación de que había un cierto tipo de interacción vacía, pero interacción entre la mujer de Montag y esa tecnología rara de la que habla. Yo, o sea, no digo a lo mejor que tuviera en mente internet porque era imposible, como dices, ¿no? Quizás simplemente era una forma rara de ver la tele, pero por eso quería también darle la analogía de ahora, porque además también la forma que tenemos ahora de relacionarnos con la televisión es distinta de la que había en ese momento, aunque siga existiendo, ¿no? La hemos cambiado por otras cosas y está, pero entonces por eso quería plantear un poco esa duda. Y también ahora te... Y también el papel de los libros, que representan los libros aparte de los libros, porque yo ahí también veía wikis y cosas del estilo, o repositorios, en el caso de informática, que puedas acceder a ver esa información, cosas así, ¿no? El conocimiento y lo otro, básicamente. Esa es mi pregunta ahí. Y creo que mi padre quería decir algo. Sí, a ver, yo lo que yo entiendo, claro, cuando tú llevas una distopía así a un extremo como ese, siempre habrá cosas que están pilladas por los pelos. Yo creo que cuando se refiere, porque además luego en otro momento haces comentarios sobre eso, cuando se refiere a las pantallas, a la televisión y la diferencia con los libros, es lo que ya sabemos nosotros.
Un libro te permite leer, releer, pensar sobre el libro y sobre todo criticarlo. Una televisión en la que un comentarista, que si os fijáis en la novela es lo que hacen, interpreta lo que estás viendo, o sea, no te deja pensar, no te deja criticar, no te deja ponerte en una posición diferente o a favor, como sea. Sencillamente alguien te está diciendo, alguien escribe una editorial y te está enfocando lo que tienes que pensar sobre el tema. Creo que lo que hace es que mezcla lo que la radio, lo que podrían ser redes sociales, la televisión, internet, en el sentido de que es un conocimiento conducido, no te deja pensar, sencillamente te dice lo que tienes que pensar o cómo tienes que interpretarlo. Es como si a varios periódicos llegan el mismo teletipo y cada periódico escoge la primera noticia según su tendencia. Eso ya lo sabemos todos, ¿no? Esto en confrontación con lo que es el libro en sí, la lectura del libro en sí, que ya sabéis que al no ser secuencial, como puede ser una película, pues permite que uno se posicione, pare y lo critique. Es la actitud crítica, creo que es la diferencia entre la pantalla y el libro. No sé si te referías a eso, Paula. Vaya que la pantalla es Google. No, pero sí, me refería a eso. No sé si alguien tiene alguna opinión o qué habéis sentido cuando leísteis esa parte. O sea, ¿hicisteis alguna analogía con el mundo real o pensasteis en compararlo con algo del mundo real o simplemente dijisteis, vale, estas son las normas de este mundo y listo? Es eso. Pauladilla que está pensando en el software libre. Ay, perdón, que le he pisado a Elena, perdón. Elena, sí, coméntame, Elena. A ver, yo creo que es un poco difícil no hacer la analogía, ¿no? O sea, creo que, bueno, no lo sé, igual me equivoco, pero sí que siento, o al menos estoy de acuerdo contigo, Paula, en que yo he pensado lo mismo, ¿no? Sin estar necesariamente de acuerdo, pero creo que eso, que es bastante difícil escaparse como como que creo que es un pensamiento incluso automático que tenemos, porque además el debate está sobre la mesa, ¿no? Sobre todo, bueno, cuando nos referimos pues, a la gente más joven, a la adolescencia y tal. Bueno, creo que existe la crítica que siempre ha existido hacia la generación que viene detrás nuestra. Entonces a mí me da un poco de tirria unir, o sea, yo misma estaba leyendo el libro y estaba diciendo, qué coraje, porque estaba uniendo todo el rato como redes, o tele, que a mí no me gusta la tele, pero no por ello, o sea, quizá no sé, desde los estudios culturales que yo he aprendido a valorar también las formas populares de la cultura, me hace plantearme como esto, no sé, como que me parece un discurso un poco casposillo y que en realidad no me gusta porque nos cierra a ver las posibilidades que tiene la pantalla o que tienen las nuevas tecnologías, ¿no? Y que es un discurso que llevan haciendo, yo qué sé, desde el siglo V antes de Cristo. A ver, si es que leemos a los clásicos griegos y ya lo decían. Entonces, como, bueno, no, es que ahora los jóvenes leen libros, que eso es súper curioso, todo el rato lo estaba pensando. Esa típica frase, no es que ahora los jóvenes leen libros y no escuchan. Es como, sí, es que... Entonces, bueno, que la analogía, cierro mi intervención con eso, que la analogía creo que es evidente, pero cuestionable. Ahora ha puesto Munir, ha levantado la manita. Quiero decir solo un pequeño apunte antes. Estoy completamente de acuerdo contigo. Además, me molesta mucho siempre que se dice es que estos jóvenes. Y bueno, antes, cuando ya los libros sí, pues es que ven la tele. Después que juegan a videojuegos. Después que hacen TikToks. Y así, ¿no? Y así será. Continuará porque es el discurso que se dice siempre. Y es que estos jóvenes, de hecho. Me gusta ese discurso, no es que me guste el discurso, sino precisamente la crítica sobre eso, porque es una cosa de la que habla mucho, por ejemplo, Hannah Arendt cuando habla sobre revolución, en donde dices, se necesitan revoluciones porque siempre va a haber gente que se quede en lo tradicional, ¿no? Entonces estoy de acuerdo, yo creo que el punto aquí es
enfocar cómo es eso, porque aquí creo que lo peligroso es que el uso de esas tecnologías está guiado de una forma que intenta manipular de algún modo el pensamiento, que es algo que también se ve en la actualidad. El problema no es la tecnología, sino el cómo se utiliza esa tecnología para intentar manipular o guiar un pensamiento concreto. Al menos es el punto que a mí me da miedo en ese sentido. Entonces, si por ejemplo en esta pantalla pues fuera de otra manera, pues no me daría tanto miedo. Yo creo que el miedo que da esa tecnología no es por ser tecnología diferente a la de la lectura, sino por cómo le lava el cerebro a la gente en ese sentido. Vaya. Lo dejo como apunte porque estoy de acuerdo contigo y creo que hay una bifurcación en ese discurso. Y no me lío más porque Munir quería hablar y le estoy pisando aquí. Sí, no, yo iba a decir, iba a responder lo que ha dicho Elena y César y también lo que has dicho tú ahora, claro. Yo creo que en la novela sí que hay un poco ese pequeño resquemor en el que se idealiza una forma de transmisión de la cultura y se no criminaliza, pero critica de forma muy tajante otra, ¿no? Pero a la vez creo que Bradbury perdió una gran oportunidad, que siempre me da mucha tirria decir esto, porque si quieres escribe tú la novela, ¿no? No vengas a decir lo que tenía que haber escrito, pero es verdad que el tema este de las familias, molaría saber quién lo hace, ¿no? Porque parece cultura de Estado, ¿no? A mí directamente me remite a cultura de Estado, en plan, o sea, es el Estado produciendo, dirigiendo y emitiendo y haciendo llegar a todos los hogares un discurso, ¿no? Un discurso bueno, de entretenimiento, de consumo rápido y además parece que ni siquiera es susceptible a crítica, ¿no? Porque es lo que ha dicho Elena, desde los estudios culturales, joder, o sea, igual que se puede criticar, hacer una crítica, digamos, más ideológica, por decirlo de alguna manera, a Fahrenheit 451, que la estamos haciendo aquí también, también se puede criticar Gran Hermano, La Isla de las Tentaciones, y probablemente la crítica digo, sea incluso más interesante, porque joder, primero porque es algo que, ¿no? Porque de construir el gusto, ¿no? De por qué gusta esto, pero sobre todo luego también hay una cosa de seguir el rastro del dinero, ¿no? De quién lo produce, quién lo hace, ¿no? Y eso me parece que habría sido muy interesante en la novela plantearse quién hace. Porque, claro, no parece que haya megacorporaciones en esta distopía, ¿no? A mí me parece más una distopía de Estado, me da esa impresión, ¿no? Y valdría preguntarse también, porque, claro, los libros también los imprime alguien, o sea, esa pregunta sobre los medios de producción también hay que hacerse sobre los libros, ¿no? Y luego, una cosa que se me había quedado antes colgada, antes de dar paso que tiene el loro la mano levantada, que se me había quedado antes colgada, que yo pensaba que cuando se van al monte, cuando o sea, ya se está acabando la novela y se reúnen, ¿no? Y dicen, vamos a memorizar libros, se saca como una cosa de la manga que es que bueno, en cierto modo Loro ha comentado algo parecido, pero se saca una cosa de la manga que hemos descubierto una forma de recuperar la memoria hipertrofiada, ¿no? Digamos, o sea, la memoria perfecta, la memoria fotográfica. Eh, y dije, joder, aquí podías haber hecho otra cosa que, de nuevo, el libro no lo he escrito yo, así que esto es un poco brindis al sol, pero estamos aquí para especular, que era recuperar un poco la idea de la juglaría, ¿no? Y del memorizar textos, hacer que rimen, ¿no? Porque siempre ha habido técnicas para memorizar un texto. De hecho, con la imprenta se empiezan a perder esas técnicas. Y, joder, me habría parecido muy bonito pasar el Leviatán de Hobbes, o yo que sé, o la Biblia, arrimado para poder recordarlo, ¿no? Me habría parecido muy guay. Y quiero comentar una cosita de intendencia antes de pasar la palabra. Son las 7:10, podemos pasarnos un poco, o sea que no pasa nada, porque además la conversación está muy interesante. La idea era acabar a 1:30, pero bueno, si nos vamos a menos cuarto no pasa nada. Pero por decir a las personas que están viéndonos que si quieren ir poniendo preguntas, ¿no? Yo creo que ya podemos ir dando paso a preguntas. Y si no hay, pues seguimos con el guión. ¿Te parece, Paula? Vale, perfecto. Pues eso, la gente que está en la retransmisión, si quiere alguna pregunta, comentario, reflexión, es el momento, ¿vale? Quedan 20 minutitos en principio, así que podéis hacerlas. Nada, yo simplemente es que Munir ha avanzado mucho de lo que iba a decir, que iba a volver a traer eso, que Bradbury diseña dos sistemas, ¿no? de comunicación, bueno, no diseña, meten en la novela estos dos sistemas, este de las pantallas que sí, a mí también me sonaba un poco a cultura de Estado, pero es verdad que al no definirlo mucho, yo tenía muchas veces dudas, digo, ¿está hablando con alguien o no está hablando con nadie? Porque hay un momento que explica que a los presentadores como que tienen un hueco vacío
en el cual hay un sistema que reproduce el nombre de la persona que está delante. O sea, sí que hay un presentador solo hablando con todos los hogares y es tu pantalla en tu casa la que te pone tu nombre ahí. O sea, sabes que no está hablando contigo, pero está esa sensación de que te están hablando a ti y tal. Pero me parece mucho más interesante el otro, que es el de volver hacia atrás y volver a toda la cultura oral y renegar de la escritura, aún yo entendiendo, y a mi manera lo he hecho así, que realmente existe manipulación también, porque ¿quién me dice a mí que aunque tú tengas memoria fotográfica, si a ti no te mola Hobbes, lo vas a cambiar a tu manera, ¿no? Pero siempre va a ser una manipulación mucho más descentralizada, porque es cada persona un libro. Entonces, entiendo que es como la manipulación intrínseca que hay a todos los sistemas de transmisión cultural, pero al estar más descentralizada me parece muchísimo más interesante como juego, ¿no? Y también por esto de volver a la oralidad para ver, ¿no? Yo es una cosa que me pregunto mucho, digo, ostras, con todo lo que tenemos ahora, si se revertiera, ¿no? Y volver a darle el peso a la oralidad en la cultura, cómo dirigiríamos todo esto, ¿no? Como cambio radical también, esto de especular, ¿no? Y imaginar distopías o utopías futuras, ¿no? Pues cómo sería una en la que abandonásemos voluntariamente, por ejemplo, toda la escritura y nos sometiésemos ahí a esto, a transmitir la cultura oralmente, nada más. Dime, Munir, y luego también digo yo. Estás en mute. No, que no quiero acaparar, pero que no sé si César y Elena no están levantando la mano porque no les apetece decir nada, pero si no, interrumpidme, ¿eh? Yo dejo paso sin problema. De todas formas, muy breve lo que voy a decir. Primero, que me parece alucinante respecto a lo que has dicho tú antes, respecto a lo que ha dicho Lorite, puede que sea un poco el juego, que la ley de cierre mental esta, en que siempre acabamos encajándolo todo, ¿no? Y precisamente que esté tan poco definido esta cosa de las familias o esta especie de tele que se proyecta en las paredes, es lo que nos permite asociarlo con cosas de nuestro presente con facilidad, puede ser eso, pero por otra parte, parece, a mí me sorprende, el tema de que es verdad lo que dice Lorita, es que hay una voz que te habla a ti, o sea, hay anuncios personalizados casi, ¿sabes? O sea, es que es alucinante cómo anticipa lo que llegan a ser las redes sociales. Y luego el tema de la cultura oral, es verdad que de cultura oral ahora mismo nada, porque leemos más que nunca, que es una cosa que creo que ya comentamos en la otra esta, leemos más que nunca. Otra cosa es que leamos libros, pero leemos más que nunca, estamos todo el rato leyendo. Eh, pero, pero bueno, por ejemplo, se está haciendo. Yo no paro de ver vídeos del Chocas este, que no sé ni quién es, pero que es un chaval que tiene Twitch y que no paran de salir vídeos suyos por aquí. No sé qué ha hecho, por Twitter me refiero. Y el Ibai, por ejemplo, ¿no? Y eso es cultura oral. Lo que no es descentralizada en absoluto. Porque además, de nuevo, preguntándonos quién produce esto que es Twitch, que es donde estamos, porque no hemos encontrado otra cosa, es de Amazon. Esto es de Amazon. Y nosotros, pues, no producimos dinero ni lo recibimos. Porque aquí no hay anuncios. Lo único que hacemos es utilizar la plataforma, entre comillas, siempre con las contradicciones que aceptamos. Pero cuando tú te haces ya referido, no sé cómo se llama, entonces ya sí que empiezas a producir y a recibir dinero de la plataforma, ¿no? Y claro, eso descentralizado no tiene nada. Y al final la plataforma decide un poco lo que puedes hacer y decir y lo que no. Y estas cosas del algoritmo y esta especie de cuando te visibilizan más, te visibilizan menos, ¿no? Esta cosa tan peligrosa, pero es fuerte como la capacidad, también tiene que ver el 4G y el 5G, ¿no? La capacidad de transmitir muchos datos hace que si el libro era una forma, que no lo es, pero si consideramos el libro como una forma de simplificar un mensaje para poder distribuirlo por todo el planeta con cierta comodidad, rapidez y a un precio asequible, ya no hace falta en cierto modo, ¿sabes? Entonces, claro que nunca es lo mismo, porque no, la reflexión que hay detrás de un libro no se puede hacer en la oralidad, ¿no? Pero sí me parece muy interesante. En ese sentido sí que es verdad que Fahrenheit nos puede servir mucho para pensar el presente, porque sí que creo que la oralidad está tomando un protagonismo que llevaba tiempo sin tener. Y la imagen, por supuesto. Y los propios libros, quiero decir, también Amazon ahora tiene gran parte de ese monopolio, por así decirlo, en el sentido de que mucha gente busca a lo mejor un contenido y lo busca ahí, y si no te lo sugiere Amazon es que no existe. Y a lo mejor antes te ibas a 3 o 4 librerías hasta que encontrabas o hablabas con alguien en alguna, o incluso online, y preguntabas, oye, ¿puedes traer esto? Pues, o en la propia biblioteca, ¿sabes? Y ahora no. O sea, existe, se puede hacer, pero no funciona. Y yo incluso lo he hecho y me han dicho, búscalo en Amazon, en las propias librerías a veces.
Y entonces al final ya no es solo como, o sea, estamos planteando quizá algo más, que da más miedo todavía, que no es un medio contra otro, sino da igual el medio, el peligro va a ser el mismo siempre. Que es algo que a mí personalmente me da bastante miedo, casi igual que lo que se plantea en la distopía, pero bueno. Creo que mi padre quería decir algo, he visto que tenía la mano levantada. Sí, respecto a lo del lenguaje oral, la transmisión oral, no sé si conocéis, hay un programa en la SER que se llama Un libro, una hora. No sé si lo habéis visto o lo conocéis de qué va. Cogen una Algo obra de clásica. madrugada, ¿no? ¿Disculpa? Es un programa que es de madrugada, ¿no? ¿O me estoy Sí, equivocando? lo ponen, no sé si a las 4 o las 5 de la mañana, pero luego está disponible incluso para descarga, o sea que lo podría hacer perfectamente. Y lo que hacen es que cogen un clásico, el que sea, por ejemplo Fahrenheit, y lo comentan, o sea, hacen una especie de resumen medio dramatizado y lo comentan lo que hay en muchos comentarios que en el libro, ¿no? Entonces, bueno, tiene su gracia porque oyendo Fahrenheit, una de las cosas que dice Ray Bradbury es que en el futuro eh, se cogerán los libros y se reducirán a 5 minutos de resumen, ¿no? Y ellos recogen eso y dice, bueno, por lo menos nosotros duramos una hora, ¿no? Pero que es una forma de tratar el tema. Y lo que decíais de Amazon, que me parece también muy interesante. Alguien me decía eh, que hay una gran cadena de supermercados aquí que lo que hace cuando llega a un sitio es que pone los precios muy bajos, tan bajos que las tiendas que hay alrededor tienen que cerrar, las tiendas pequeñitas. Entonces, cuando ha conseguido cerrar todas las tiendas de alrededor, se queda como una especie de monopolio. Y entonces pueden poner los precios que quieran y pueden poner el material que quieran. Lo que decía Paula de Amazon, si en un momento dado consiguen que cierren todas las librerías, solo vende Amazon, venderán lo que quieran. Ahí sí que puede haber un control. Mientras haya posibilidad de que haya diferentes tipos de oferta, pues eso no ocurrirá, ¿no? Claro. Y otra cosa, disculpad, y acabo con esto. Eh, si comparáis, cuando hablamos de Internet antes, no creo que se trate de criticar el medio en sí, sino si recordáis lo de 1984, el Gran Hermano aparece en una pantalla y sí que personaliza a veces los mensajes. Es decir, eso es tremendo, que esté siempre ahí y que estén vigilando siempre, ¿no? La policía del pensamiento de Orwell es parecida prácticamente a los bomberos quemando libros. Primero iba Mónica y después va Elena, que tienen los dos la manita levantada. Pues genial, porque además yo voy a retomar una cosa que ha dicho Elena antes. Ahí iba a decir algo más y se me ha olvidado totalmente sobre lo que ha dicho César. Ah, sí, no, que también este libro serviría mucho para pensar, y esto que has dicho los 5 minutos y la hora, serviría mucho para pensar cómo tenemos una hiper acumulación de la memoria colectiva ahora mismo, ¿no? O sea, ahora está todo registrado. De hecho, bueno, no hay más que ver Archive, por poner un ejemplo, que no estoy haciendo una crítica. Gracias, Licuspis, por confirmarme que había hecho una pregunta en el chat que me parecía que se veía mal. Eso, que la Internet es una hiperacumulación de la memoria. De hecho, cada vez necesitamos más sancionadores. Esto no es una crítica, o sea, es una realidad, para mí es una realidad cultural, casi de teoría de la información, ¿no? Cada vez necesitamos más gatekeepers que se llaman, en plan, gente que sancione y nos diga qué ver, qué oír. Los amigos que suelen ser, ¿no? Me parece precioso que sean los amigos y que no sea Carlos Bollero en el país, ¿no? Pero que escribirle a un colega y que te diga, oye, ¿qué me veo en Netflix? ¿Me apetece algo de...? O en Netflix no, en otra plataforma. en Filming, por ejemplo. ¿Qué me veo en Filming? Que me apetece hace poco. De hecho, yo vi una serie que me había recomendado Lorite. O sea, pero que necesitamos todo el rato yo no puedo abrir el catálogo de... Yo tengo la cuenta de un colega de una cosa, de otro de otra, y yo he pagado la de otro. Y yo abro las tres plataformas y me abruma totalmente. Pero si es que encima ya te vas a ver lo que hay fuera de esas plataformas, que además queda totalmente invisibilizado. O sea, esas plataformas ya son un filtro. Ahora búscate una peli que no esté en esas plataformas. Ese cine casi está desapareciendo de nuestra vida, ¿eh? No te digo de que no se haga, porque se hará. Pero a mí me cuesta llegar a esas pelis, ¿no? Y a esas series.
Y luego, sobre lo que he dicho en el principio, que a mí me parece una de las cosas más interesantes para discutir hoy sobre este, o sea, o a partir de este libro, mejor dicho, sobre el tema de esto que tiene una cosa un poco espinosa de lo fácil que es caer en el elitismo. Yo creo que ahí hay una posible solución, ya casi despegándome del libro, ¿no? Que también lo has planteado tú, Elena, antes. La posibilidad de hacer una crítica de la cultura que no sea elitista siempre va a pasar, me parece, por una perspectiva muy materialista, ¿no? De preguntarnos eso, lo que he dicho yo un poco antes, ¿no? ¿Quién lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿A qué intereses responde? ¿Quién financia? ¿No? ¿Qué es lo que acaban de hacer César y Paula hablando de Amazon, ¿no? El libro no es en sí mismo un tesoro inmaterial, ¿no? El libro también puede verse sujeto a una lógica hipercapitalista y convertirse en un objeto de muy peligroso para digamos, el estado de cosas colectivo, ¿no? Y ya está, sí, era eso. Pues Elena, que tenía la manita de antes. La he bajado porque la verdad que iba a decir un poco lo que ha dicho Munir en la intervención, así que doy paso a lo siguiente. Vale, pues sé que vamos ya un poquito ajustados de tiempo y tal, pero es que había una cosa que me interesaba un montón y de hecho me da mucha pena que Jeff que no pueda estar aquí porque quería saber su opinión muy fuertemente, que es cuál es el papel de la mujer en el desarrollo de la historia de Fahrenheit 451, porque creo que tienen mucha fuerza. Pero supongo que también pasando por el filtro de los 50 y por estar escritos por un hombre también, pues influye de algún modo. Porque, o sea, desde el principio, por ejemplo, vemos a Clarice, la vecina de 17 años, que ya empieza a plantearle un poco de duda y de crítica a Montag. Vemos a la mujer también que bueno, quizá es nuestra representación más cercana de cómo está la sociedad normalmente en la historia, la que no es el protagonista que está pasando por esa evolución. Las amigas de la mujer, que tiene una escena muy fuerte en donde Montag les lee poesía y una de ellas hasta llora. Y también la mujer que los bomberos queman, ella misma se inmola porque no quiere salir de la casa en la que se han descubierto muchos libros. Entonces, a mí me da la sensación de que Bradbury en este caso utiliza la mayoría de personajes femeninos como para expresar ciertas emociones que no se permite expresar a través de Montag, quizá pues por esta misoginia, este machismo que pueda haber intrínseco en la ciencia ficción en general. O quizá es otro tipo de cosa. Yo no podía evitar verlo así, como una especie de canalización de emociones que quiere expresar de algún modo, pero no sabe cómo hacerlo, si no es a través de estos personajes. Pero quería también saber un poco vuestra opinión sobre el tema. Me da el coraje, pero puedo empezar yo, que estoy hablando un montón y ni siquiera iba a participar. Sí, O sea, sí. ¿alguien más quiere hablar? Vale. Pues, a ver, a riesgo de meter la zarpa, ¿eh? Porque, y además está bien porque aunque entiendo que te gustaría que estuviera Tifa aquí, hemos hablado antes de esto, así que más o menos creo que voy a transmitir un poco una opinión pasada al menos por su perspectiva. A mí, personalmente, o sea, es lo primero que voy a decir, es cosa muy mía, me ha dado la impresión de que la novela, bueno, aquí le estamos dando mucha caña a la novela, a mí me ha gustado un montón, me gustaría aclararlo, porque siempre hacemos esto en este club de lectura, que también lo hicimos en el otro, a la pobre Úrsula, que a mí me parece flipante, los desposeídos, pero bueno, siempre es más interesante hablar de los límites, ¿no? De cuando se imagina el futuro, siempre es más interesante hablar de dónde dan esos límites. Que por cierto es una cosa que dice Laila Martínez en Utopía no es una isla, que también cité este libro la otra vez, ¿no? Pero que es muy interesante. Y bueno, en general, o sea, como esa prospección de lo utópico o de lo distópico, ¿no? O sea, cómo imaginamos, ¿no? Ella siempre cuenta una anécdota que es que, se la robo aquí, que hay una novela victoriana utópica en la que como que son todo mujeres, una isla de mujeres, y tú la estás leyendo desde un punto de vista feminista y dices, joder, qué guay, y de repente te das cuenta de que a los que nacen un poco más morenitos o con alguna diversidad funcional, los matan, o sea, los matan y los entierran, ¿sabes? Y es como, hostia, fíjate cómo está, esto se está considerando utópico, ¿vale? O sea, no se está considerando distópico, esto es utópico. Es muy interesante cómo lo utópico puede ser distópico, ¿no? Y me parece que en Fahrenheit
pasa un poco eso con la mujer, no tan bestia, ¿eh? Pero primero, o sea, Clarisse me parece que es un poco la intuición, ¿no? Que se ha solido asociar a la feminidad históricamente. Es un poco la intuición y además está un poco infantilizada, me parece. O sea, a mí me sorprende leer que tiene 17 años, ¿no? Cuando te lo recuerdan en la novela que tiene 17 años, dices, hostia, yo pensaba que tenía 12 o 13, ¿no? Me lo imagino con un globito así. Eh, y luego, es verdad que la mujer de la casa que queman no funciona esto que estoy diciendo, o yo no lo veo, no veo esta crítica, pero luego las tres cotorras sí que lo veo muy claro, ¿no? Como estas tres mujeres que son amas de casa y se juntan para comentar el serial, la telenovela y molestan mucho a Montag, le molestan mucho de fondo y es como, bueno, a lo mejor hay una forma de cultura también que se te está escapando, ¿no? Y una forma de debate, ¿no? Que evidentemente en la novela no, porque además se ridiculiza al extremo. De hecho, es el momento en que el lenguaje se ve reducido. Vamos a hablar de política. Ay, mira qué guapo es este candidato, porque y el otro que ni siquiera se peina, no sé qué, ¿sabes? Como estas cosas están muy ridiculizadas y me parece que ahí sí que hay una visión masculina recalcitrante en ese sentido. Elena. Es que es muy curioso porque a mí esas figuras me recuerdan mucho a una cosa que llevo un rato pensando y no le termino de dar forma, que es a la como puesta en valor de la figura de la maruja, pero no como se hace ahora de, no, porque en verdad las marujas son guay, no, en plan, las marujas son lo puto peor porque ostentan el poder de una forma no centralizada y además desde los márgenes absolutos, pero son unas cabronas y y a nadie le gusta que sepan de su vida cuando te mueves por el pueblo y le digan a tu madre, oye, mira que es que la niña no sé qué, ¿no? Y en este caso, la figura femenina, a mí también, la verdad que no la había pensado. Cuando he leído la novela no me había parecido que hubiera así de primera rasgos de género muy resaltados, pero cuando he leído tu pregunta sí que lo he pensado y justamente pensaba en esto, no me voy a repetir porque ya lo ha dicho Munir, pero he pensado también en esta gran diferencia entre Clarice y las tipas estas y me han hecho recordar esta figura de la maruja y igual esto da para otro debate loco, pero me encantaría hacer una recopilación de esta figura horrenda, como casi tonta, pero que en realidad ni un pelo, porque ellas, o sea, ellas realmente tienen, bueno, o yo le he puesto en la novela como, estas tías saben dónde están, ¿no? Y esa ha sido mi intervención. Nada concluyente, pero bueno, es que tampoco, sí, no me ha parecido que hubiera como mucho rasgos de género más allá de lo que decía. Florite, que tenías la manita, ¿no? Sí, la acabo de levantar ahora. Me ha molado mucho esto, lo del panóptico maruja que ha dicho Elena. Y yo no había caído, pero ostras, cuando has dicho lo de la parte de que Bradbury, como hijo de su época, ¿no? Coge y canaliza todas las emociones a través de los personajes femeninos, es verdad, y que los masculinos son como todo pura razón y racionalismo, incluso el bombero este, ¿no? Con sus debates internos y todo es súper racional todo el rato, el tipo, y hasta cuando parece que cede a los impulsos, ¿no? Y eso me ha parecido muy interesante. Y sobre el tema de las mujeres, pues no añadir mucho más de lo que se ha dicho, solo a mí me ha llamado mucho la atención una ausencia y es al final de todo, cuando ya está con los señores mayores, que son todos señores mayores, que son ex profesores universitarios, y digamos, Bradbury conduciría una academia pues súper masculina, ¿no? En los 50, 60 estaría todo petado de hombres. Y ellos dicen, bueno, y nosotros vamos a memorizar los libros y nos reproduciremos. Y yo pensé, ¿con quién? Si sois, o sea, sois todo tíos, ¿no? No habláis más que de otros señores y solo mencionan nombres de hombres, ¿no? Dentro de esta red. Y nada, simplemente a mí se me generó esa duda. Digo, igual se os va un poco al garete el plan cuando lo queráis llevar a cabo porque no hay mujeres. ¿Quién se encargaría de ser algún libro de Ursula K. Le Guin en este tipo de sistema?
Sí, de hecho, ahora que lo dices, me suena que una de las primeras veces que lo leí lo pensé, que cada vez que hablaba con alguno en plan, pues yo soy el libro tal, pues yo soy el libro cual, y no había ninguna mujer. Vamos, en mi mente supuse que habría alguna, pero sí en la mente de Ray Bradbury, no. Bueno, también eso es lo que... ahí está también nuestra interpretación, de que se pueda cambiar eso en una interpretación libre. Que de hecho, sin querer tampoco retomar mucho de lo que de lo que hemos hablado antes, pero en el tema de la transmisión oral, antes estaba pensando que dice, bueno, y a saber cómo transmite tal persona esto, porque también puede estar su filtro personal en donde, pues si no le gusta esta frase, pues la quita del libro y ya está, ¿no? Pero eso es un poco también nuestra cultura, ¿no? Hemos ido cambiando los discursos anteriores hasta ir adaptándolo a nuestra época. Entonces, aunque está esa fina línea eh, entre lo que es la censura o la manipulación de un mensaje y el ir cambiando la cultura, pues yo creo que yo lo vi como un reseteo en donde se empezaba otra vez de forma oral, pero no necesariamente tenía que ser exactamente igual, sino simplemente una forma nueva de transmisión. Y en este caso, pues aquí ya por meter la cuña de la mujer, pues si ahora, por ejemplo, que estamos hablando de Fahrenheit y en su momento Ray Bradbury no pensó que en ese grupo de nuevos revolucionarios que iban a llevar los libros y el conocimiento en general a quien fuera, no había mujeres, pues nosotros podemos pensarlo como que sí, ¿no? En plan que puede que sí haya. Entonces yo creo que, de hecho, precisamente el que haya huecos o cosas abiertas no puede permitir hacer eso. Al menos, ya digo, porque esa está la gracia. Cuando yo personalmente leí ese libro, di por hecho que era así y luego las otras veces que lo leí me lo empecé a plantear porque ya había leído varios libros de ciencia ficción escritos por hombres donde había visto cosas mucho más fuertes. Que de hecho luego pensé, menos mal que la relación que tiene con la vecina es completamente inocua y normal, porque luego he leído cosas en donde a lo mejor personajes de 40, 50 años tienen relaciones con niñas de 16 y 17 y es completamente normal. Entonces supongo que también modifica mucho nuestro pensamiento como vamos, según vayamos leyendo ese tipo de cosas. Así que para no darle más vueltas, solo quería dejarlo como comentario. En plan, independientemente de lo que supusiera el tema de la mujer para Ray Bradbury en este libro, pues también podemos nosotros darle un significado nuevo a todo lo que esté más abierto. O eso esperaría yo, la verdad. No sé si tenéis más opiniones sobre otros personajes que salgan en el libro. Creo que esos son casi. Yo creo que esas son todas las mujeres que salen, ¿no? Clarice, la mujer, las amigas de la mujer y la que se inmola. Dime, Munir. No, yo solo quería hacer el apunte de la hora, que son y 35. Sí, yo creo que podemos, nadie ha preguntado nada por el chat. Si queréis introducir quizá un último punto y ya cerramos, o si os apetece, si alguien quiere decir algo, no sé, o sea, hacer un pequeño punto de cierre, o si alguien se tiene que ir también que lo diga, o sea, lo que como veáis. A mí me parecía muy interesante la pregunta sobre la organización del Estado, que es un poco imposible de responderla, pero me parece interesante saber que a lo mejor César ahí también tiene mucho que decir, porque es quien más veces ha leído la novela y seguro que quien más ha investigado y conoce el trasfondo y lo que otros hayan elucubrado también, pero a mí esa pregunta me parecía muy interesante, porque lo ha dicho él antes, ¿no? Lo has dicho tú, César, y tú, Paula, lo ponías en las preguntas que esto en principio es una democracia representativa, ¿no? Se vota, por lo menos, aunque bueno, ya sabemos que con Franco también se votaba y todo esto, ¿no? Pero que sería interesante preguntarse por el tipo de ordenamiento político que hay en la novela, porque es muy, muy ambiguo. A ver, lo que yo creo es que, tal como lo dicen, hay un sistema democrático bipartidista. Es que en realidad es muy parecido a como estaba Estados Unidos en aquel momento. Era una democracia, había bipartidismo, pero había un senador que hizo una caza de brujas y metía ahí pues a todos los que eran sospechosos de ser comunistas o de ser pues a todos los artistas, a todos los creadores de cine, a todos los productores, directores, tal. Entonces, es que una cosa no es, o sea, que puede ocurrir. Estamos acostumbrados a 1984
hago esta comparación porque es que la he leído muchas veces. Es que, bueno, ahí sí que claramente hay un gran hermano que está claro que es un dictador, pero en este caso no. Aquí la impresión que da es que, bueno, la gente sencillamente no se mueve por modificar las cosas. No es feliz, se suicida, no se lo plantea siquiera, pero es una democracia en el sentido de que pueden escoger partido. Lo que pasa es que da la impresión de que ninguno de ellos va a modificar mucho, ¿no? Pero yo creo que plantea el Estados Unidos que él estaba viviendo. Yo creo que es un reflejo de lo que él está viviendo en ese momento. Creo. Si nadie tiene nada que decir, si quieres, cierro, Paula. Sí, ¿Quieres sí, comentar algo? si nadie tiene así nada más que Yo decir. tengo una pregunta. Sí, cuenta. Yo creo que algo seguro, no he visto ningún debate sobre este libro, pero seguro que todo el mundo termina como el debate de este libro preguntando a los demás qué libro sería. Y a mí me gustaría preguntaroslo a vosotras. Bueno, a vosotros. ¿Qué libro? Pero ¿cuál es exactamente? ¿Qué libro salvaría, no? ¿Qué libro, si tuviera que reproducir un libro, cuál reproduciría? Uf, es una pregunta difícil. Yo diré que de hecho si no es mi libro favorito, es de mis favoritos, que de hecho tengo un tatuaje hasta de este libro, o sea que a lo mejor sería este. Pero también ahora que he conocido a Úrsula K. Le Guin, quizá alguno de esos. Pero no lo sé, es una decisión demasiado complicada en mi caso. No sé si alguno lo tiene más claro que yo. Fijaos, yo cuando el único libro que me sé de memoria, no os riáis, pero es así porque me lo aprendí con el padre de un amigo que ya falleció. Es una tontería, pero es La venganza de Don Mendo, pero no sería ese el que yo escogería, evidentemente, pero me lo aprendí por dramatizarlo, por en fin, por una especie de juego. Pero sería una duda tremenda, ¿eh? Es la pregunta que dice Elena es ¿qué libro salvaría en caso de un incendio? No es muy complicado eso, es muy complicado. No sé si saldría, si sabría responder o si al final tendría una respuesta de tanto pensarlo o casi no, o casi peor. Y quizá habría que plantearse, ¿tienes que elegir el libro que tú quieres recordar o el libro que crees que es mejor para que la sociedad se recuerde? Que ese es otro punto también. Esa es la gran pregunta. Yo de todas formas creo que en mi caso coincide. Voy a ser muy predecible. Bueno, le he preguntado también en el chat si alguien nos lo quiere decir qué libro sería, porque me parece una pregunta maravillosa, Elena. Gracias. No sé si todas las reuniones sobre Fahrenheit terminan así, lo dudo mucho. Creo que eso ha sido una cura de humildad tuya. Me parece un preguntón. Yo salvaría Ficciones de Borges sin ninguna duda. Aparte porque me parece que es una especie de catálogo de especulación, o sea, catálogo de posibilidades. Y al final lo que hay que salvar siempre son las posibilidades más que las materialidades. Al final lo importante es recordar que algo es posible para poder hacerlo. También es una lectura muy personal de ese libro, pero es que además me encanta. Elena se acaba de caer y se acaba de quedar sin internet, o sea que se ha perdido mi respuesta hiperpredecible. Solo faltas tú, Loro. Pues es que igual, vamos, es una pregunta ahí contra, contra las cuerdas que la verdad es que no creo ni aunque tuviese una semana para pensarlo iba a llegar a una respuesta satisfactoria. Así que yo supongo que lo que haría sería ir a mi estantería y, ¿no? Estoy pensando en qué tengo yo en la estantería de mi cuarto, ¿no? Pensando que tengo que cogerlo de ahí, lo que tengo que salvar. Y seguramente, pues lo que más me ha impactado en el último año, que fue Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez. Que además, pues creo que yo optaría más por salvar cosas noveladas, cuentos, ¿no? Que es lo que mola para contar, ¿no? Siempre mola que te cuenten cuentos y tal para el oral. Así que yo creo que me quedaba con ese. Hombre, si salvar un manual de álgebra tampoco sería muy divertido. No. Pero yo pensaba que ibas a decir que ibas a salvar el de Risto Mejide solo para tener el placer de olvidarlo a posta. O de quemarlo, sí. De quemarte a ti será, ¿no? Porque Ah, bueno, claro, que sería para de quemarte convertirme con yo en él. ese libro. Total, total, sí, sí, sí. Pues, mira, ha vuelto otra Elena.
Dale, Pues yo. yo casi que iría cerrando si queréis, ¿os parece? Sí, Elena no ha dicho que salvaría a ella, que no sé Es eso si iba a verdad. decir yo, que Elena no Elena, lo ha ¿estás ahí? ha escapado, ha soltado la trampa y se ha pirado. Elena, no vale hacer eso, ¿eh? No, se le ha Oye, caído también con el otro. que no, que oye, ¿me escucháis? Sí, ahora sí, ahora sí. Sí, Sí. Sí, sí. Moni, te he enviado por WhatsApp, ¿qué ha pasado? Que de repente se me ha apagado el ordenador, me he quedado muerta, digo, no puedo hacer en este momento. Nada, te da el pantallazo azul, eso te pasa por usar Windows. Que... No, pues Pues dinos qué libro no salvarías, que funciona. queremos saberlo. No, yo quiero saber los vuestros, que me tengo que ir. Pues Paula ha dicho Fahrenheit 451. Eso sí lo he escuchado. César creo que no has dicho nada. Ha dicho que te sabes La venganza de Don Mendo, pero no has dicho uno. No, Yo también lo he escuchado. no me atrevo, ¿eh? No me atrevo, es cierto, es cierto. Bueno, todos estamos un poco que no nos atrevemos. Yo he dicho Ficciones de Borges y Lorita ha dicho Nuestra parte de noche de Mariano Enríquez. Vale, ¿Y tú? vale. Yo iba a decir el Alex. Ole. De Borges. Ah, de hecho creo que he dicho el Aleph, no me acuerdo. ¿En serio? Sí, te quiero mucho por esto. Vale. Comando Aleph. Lo siento mucho, o sea, esto sigue en... no sé si lo veis, porque mi cámara no funciona, pero No. esto sigue reiniciándose. Te oímos, pero no te vemos. Pero bueno, no pasa nada, si ya Vale. vamos a cerrar. Pues ya está, muchísimas gracias. Sobre todo, muchísimas gracias, Paula, por haberte prestado y haber sido tan valiente, porque además la segunda sesión yo pensaba que me ibas a decir que no, pero me alegro mucho que me dijeras que sí, que leyeras este libro además. Muchas gracias, por supuesto, a César, que además os recomiendo seguirlo en Twitter. He puesto antes todas las redes, pero es que estos días se está poniendo un montón de curiosidades sobre este libro y de cosas súper interesantes. Así que os recomiendo mucho seguirlo. Gracias, Elena. Gracias, Steve, aunque se haya tenido que ir. No lo advirtió que a lo mejor tenía que irse, pero bueno, he podido más o menos salvar la cosa haciendo de sustituto. Gracias, Loro. Y nada, quería terminar diciendo que este libro ha puesto muy de manifiesto, ¿no? Como la literatura especulativa, que al final es sobre lo que va este... Espera, voy a mutear a Elena. Ya. Que es que me estaba dando eco. Que la literatura especulativa, que es de lo que va al final este ciclo de lecturas, más que de ninguna otra cosa, siempre es una literatura crítica, además, ¿no? Que me da un poco cuenta, hablando de este libro, no es solo una literatura especuladora, ¿no? No es que se especule dentro del libro, sino que además nos llama directamente a especular y nos invita y casi nos obliga, ¿no? Entonces, yo creo que todas las charlas o todos los encuentros que hagamos van a acabar siendo de un modo u otro críticos con el libro que hagamos. Es una cosa que me he dado cuenta hoy, porque bueno, hemos sido hoy críticos con Fahrenheit, que quizá era más evidente, ¿no? Por estas cosas como por ejemplo el tema de la aparición de la mujer, pero también fuimos críticos con Los Desposeídos, que es una de mis novelas favoritas y yo fui crítico, ¿no? Y me parece interesante que se genere y además casi le estamos dando la razón a Ray Bradbury, ¿no? Que la literatura, por lo menos la especulativa, nos lleva directamente a un posicionamiento crítico ante lo que nos están contando, ¿no? Que al final siempre es lo más interesante y creo que eso se ha puesto de manifiesto en la lectura desviada, digamos, que yo siempre defiendo la lectura, que esto es una cosa muy borgiana también, pero defiendo esa lectura desviada o torcida, ¿no? Que no estás leyendo lo que el autor quiere que leas, sino lo que tú quieres leer, ¿no? Por ejemplo, Lorita ha dicho que él se ha imaginado, más allá del libro, que olvidarían o tergiversarían cosas de los libros que memorizan, que eso no lo pone en el libro. De hecho, estoy seguro que a Bradbury no le gustaría. Elena ha dicho que las marujas en este libro seguramente saben mucho más de lo que están diciendo, son mucho más conscientes, están mucho más alerta de lo que parece, cosa que yo no había pensado en ningún momento y creo que no está en la novela, pero me parece eso es lo interesante. Paula ha dicho que a lo mejor las quemas del libro son una persecución de la disidencia ideológica, que también me ha parecido súper interesante y tampoco está en el libro como tal. Y César también nos ha contado el tema de que esto al final es una democracia, ¿no? Que eso quizás sí está en el libro, pero desde luego choca con el sentido común de quien lo lee, por lo menos con el mío, que yo lo estaba leyendo como un sistema totalitario, pero luego ha dicho, no, es que cuidado, porque una democracia también puede ser esto, quizá, ¿no? Y también nos pone, la lectura especulativa nos pone a dialogar siempre con nuestro presente. Me ha parecido muy interesante que hayan caído esos referencias, pues tanto a Risto Mejide como a la Isla de las Tentaciones, como a los desahucios, a la situación que ahora mismo en las calles por el tema de Pablo Hasél, que ya va mucho más allá del tema de Pablo Hasél, ¿no? Pero
Eso, ponemos nuestro presente a pensar contra el presente de la novela, que a la vez es el horizonte de pensamiento de la persona que escribe. O sea, ¿qué se podía imaginar, no? Fijaos como Orwell, por volver a una cosa que te ha dicho muchas veces, le pone esa fecha tan inocente a su novela, ¿no? De 1984, y como tan cerca, ¿no? Está tan cerca. O Regreso al futuro, que ya lo hemos pasado, ¿no? Y viajaban en el tiempo con un DeLorean y ya hemos pasado esa fecha. Bueno, y ya terminar diciendo que esta novela tiene una cosa muy curiosa también, o a mí me lo parece, aunque bueno, seguro que si hay alguien experto en ciencia ficción, pues me puede desmentir, pero me parece muy curiosa. Hay una cosa que también se la tomo a Laila, ¿no? Pero que es también una cuestión casi epocal, que es, también viene esta frase, ¿no? De después de Auschwitz no se puede escribir poesía, ¿no? Está claro que después de la Segunda Guerra Mundial las utopías desaparecen del panorama literario, ¿no? Creo que es obvio por qué, ¿no? Después de esa masacre sistematizada y conocida por todo el mundo, el optimismo desaparece. O sea, hay utopías previas y hay utopías bastante posteriores. De hecho, la de Úrsula es súper prematura, que la leíamos el otro día, pero tampoco es que en ese momento estuvieran escribiendo utopías a mansalva y ella lo subtitula una utopía ambigua, o sea, ni siquiera se atreve a hacer una utopía como tal, o bueno, no es que no se atreva, pero no quiere en esa lógica de época, ¿no? Sin embargo, al final de este libro, el final de este libro es terrorífico y cae en eso que hace también Orwell un poco, que es nos aprenderemos los libros, utiliza la metáfora del ave fénix y dice, pero luego nos los volverán a quemar, ¿no? Porque al principio sí parece que hay una salida optimista, pero luego no. O sea, nos lo volverán a quemar y dice, pero nos lo volveremos a aprender. O sea, dentro de ese pesimismo radical que hay en ese final, que los finales siempre son muy interesantes, tanto en las utopías como en las distopías, ¿no? ¿Qué puertas abre, qué puertas cierra? Aquí nos abre una puerta que lleva a otra puerta, que lleva a otra puerta, ¿no? Pero bueno, dentro de ese pesimismo radical sí que hay un cierto optimismo de que siempre va a haber una resistencia que se mantenga ahí, ¿no? Y ya está, sin más, muchísimas gracias y gracias también a la gente que ha asistido. Espero que os haya gustado y esto estará pronto en el canal de YouTube.